Hoy les vamos a hablar de la segunda parte del segundo sexo, que se llama historia. En este apartado, Simone de Beauvoir retoma datos prehistóricos y etnográficos para interpretarlos desde el existencialismo y así dar cuenta de cómo se dio la jerarquización entre hombres y mujeres. Y nos da su tesis principal, que es que cuando dos categorías humanas se encuentran, cada una quiere imponer su soberanía a la otra. Y si las dos se empeñan en reivindicar su soberanía, pueden caer en una relación de tensión en la que puede haber hostilidad, amistad o reciprocidad. Pero si una de las dos es privilegiada, entonces se va a imponer a la otra y se va a dedicar a oprimirla. Se pregunta, ¿qué privilegio le permitió al hombre mantener sometida a la mujer desde los inicios de la historia? Entonces nos empieza hablando de la cuestión de la maternidad, que la maternidad nunca ha sido para las mujeres una fuente de riqueza, sino más bien una fuente de opresión. Porque mientras los hombres salían a buscar presas, a cazar, a pescar, las mujeres se quedaban relegadas en los hogares a los trabajos domésticos, que aunque antes el trabajo doméstico tenía un valor diferente y que sí podía posicionar a las mujeres en lugares, digamos, un poco más privilegiados socialmente, de mayor importancia social, de cualquier manera, quien siempre ha tenido o quien siempre se ha podido posicionar como lo esencial y como sujeto soberano ha sido el varón, porque nos dice Simone de Beauvoir, algo muy importante, que lo que importa en la sociedad humana no es el hecho de dar vida, no es el poder ser madres, no es dar la vida, no, lo que importa, lo que puede constituir a alguien como un sujeto soberano y trascendente es el hecho de arriesgar la vida y de poder quitar la vida. Entonces, mientras que la mujer se quedaba en su hogar a recoger los frutos, a cocinar o a tejer y a cuidar a los niños y a las niñas, el hombre salía a cazar y eso fue lo que lo posicionó como lo esencial, como lo uno, como lo menciona Simone de Beauvoir, como un sujeto soberano. Bueno, Simone de Beauvoir a lo largo es un apartado un poco amplio, porque nos cuenta de la situación de las mujeres desde la Roma, desde Roma, la Roma cristiana, hasta nuestros tiempos. Hace un recuento de la situación de la posición de las mujeres eh, a lo largo de toda la historia, pero no les voy a hablar sobre eso. Eh, Después podré hacer un video específicamente sobre eso, pero ahorita lo que me interesa es hablar sobre las conclusiones o consecuencias que Simón destaca a partir del estudio de toda la historia de las mujeres. Y primero es que la historia de las mujeres la han hecho los hombres. ¿Por qué la han hecho los hombres? Porque ellos siempre han creado los valores, las costumbres, las religiones y jamás las mujeres les han disputado ese imperio. Los hombres nunca han tenido temor de que las mujeres les derroquemos su sistema cultural, económico, etcétera. Y además, ellos siempre han decidido en función de sus proyectos, sus temores y sus necesidades, la suerte de la mujer. Si la han puesto como diosa, si la han puesto como demonio, ha sido en función de sus propios proyectos. El hecho de que antes existiera deidades femeninas no quiere decir que las mujeres tuviéramos una posición en la que pudiéramos ejercer poder ni social, ni político, ni económico, sino que más bien tenía que ver con lo que los hombres querían hacer de sus vidas, ¿no? Eh, los hombres siempre nos han designado diosas, reinas, pero en función a sus intereses. Por otro lado, eh, dice cosas muy graves, como eh, por otro lado nos dice que las mujeres nunca han tratado de representar un papel en la historia en tanto sexo como a diferencia del proletariado o los negros, quienes sí han luchado por salir de la marginalidad a la que se les ha relegado, porque dice que la mayoría de las mujeres se resignan a su suerte sin intentar ninguna acción, y si han podido intervenir en el mundo, ha sido de acuerdo a las perspectivas masculinas y a lo que los hombres han permitido. O sea, se habla de una inacción en las mujeres. Otra es que en las épocas, esto es muy importante, en las épocas en que la sociedad se disgrega, las mujeres se emancipan. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes sostienen la sociedad somos las mujeres mediante, pienso,
mediante la maternidad y el trabajo doméstico no remunerado. Y es, bueno, aquí podemos hablar del patriarcado del salario y todo lo que implica de Silvia Federici. Eh, Otra cosa que es muy importante es que dice Simón que, bueno, la mujer se ha podido emancipar, pero no ha sabido, o bueno, ha podido encontrar dónde emplearse, pero está esclavizada, por ejemplo, en la maternidad, en el trabajo doméstico, o, bueno, se emancipa y no tiene nada que hacer consigo misma. Entonces dice Simón que las mujeres no han sabido qué hacer con su libertad, que la han desperdiciado en libertinaje y en los vicios, en lugar de usarla para poder ejercer poder político, social, económico, ¿no? Y bueno, es que otra es que si todas las mujeres no han dejado una profunda huella en la humanidad, es porque han estado limitadas en su condición, porque ha habido grandes mujeres en la historia, pero han llegado a ser grandes mujeres en la historia porque han tenido las oportunidades para hacerlo. Por ejemplo, las reinas, ¿no? Las reinas de Inglaterra, la reina Isabel, no sé, eh, han sido pues mujeres privilegiadas, pero no son casos excepcionales, sino que han tenido otras condiciones en sus vidas para poder llegar a otras posiciones en su existencia, ¿no? Pero no porque las mujeres, no porque no todas las mujeres tengan las capacidades para llegar a ser grandes, sino porque no tienen las posibilidades. Otra es que las voces femeninas se callan donde comienza la acción concreta. Es decir, que las mujeres han podido provocar guerras, pero no sugerir la táctica de batalla, y que más que agentes han sido pretextos en la historia. Tenemos todas las rebeliones en el mundo y en la historia las han iniciado las mujeres, pero quienes han terminado beneficiando de las mismas han sido los varones. Y una vez que ellas han iniciado con todo su ímpetu una rebelión, son relegadas otra vez a sus casas, a las cocinas, al espacio doméstico. Eh, Otra tiene que ver con la anterior que yo decía, que dice no se nace genio, se llega a hacerlo, y la condición femenina ha hecho imposible ese devenir hasta el presente. Yo conocí a un hombre que me decía que no había mujeres, que no había grandes mujeres escritoras porque no eran buenas, ¿no? Y bueno, yo pensaba, pues no sé a quiénes has leído, pero si fuera así como tú piensas, no tiene que ver con que a las mujeres nos haga falta genio o creatividad, sino que, o sea, tiene menos de 200 años, sí, mucho menos de 200 años que las mujeres podemos escribir con libertad. La misma Jane Austen se escondía para escribir, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver si las mujeres no hemos tenido una huella muy eh, presente en la historia, no ha sido por falta de capacidades, ni de genio, ni de talento, sino por la falta de posibilidades, por la imposibilidad. Eh, Esta también me gusta mucho. Dice, los derechos abstractos jamás han bastado para asegurar a la mujer una aprehensión concreta del mundo. No hay una verdadera igualdad. Perdón. Esto quiere decir, y es lo que yo también pienso siempre, que no basta con conseguir derechos básicos, ¿no? Porque ya podemos votar, podemos estudiar, pero seguimos siendo, por ejemplo, apresadas por medio de la maternidad, ¿no? Y sigue habiendo discriminación en cuanto a nuestro sexo. Entonces, la revolución que necesitamos no solo es jurídica, en el sentido de que por supuesto es importantísima, pero necesitamos una revolución cultural en el que las mujeres salgan de esa posición de madres, ¿no? Eh, y bueno, y esto tiene que ver, por supuesto, la prohibición del aborto, la brecha salarial, la doble jornada, o sea, el hecho de que no podamos salirnos de esa posición de madres y de cuidadoras es es lo que no permite que aunque tengamos todos los derechos, se nos garantice como una total libertad de nuestras vidas, ¿no? Eh, por otra parte nos habla de por qué algunas mujeres han decidido pues aceptar ese acato, bueno, acatar ese mandato de la maternidad y del matrimonio, porque, y nos dice, ¿no? Dice, todo estimula a la mujer soltera a esperar fortuna y felicidad de un hombre antes que intentarlo sola.
porque la mujer recibe menos educación y se esfuerza menos en su profesión, y así se condena a permanecer inferior en espera de un marido que la salve. Además, la mujer casada es mucho más valorada que la mujer soltera. Esto pues quiere decir que las mujeres pues en una situación también digamos de comodidad, por decirlo así, porque recuerden, aunque nos mantengan y nos paguen la cena y lo que sea, siempre hay algo a cambio, y lo que va a cambio de esa manutención económica es nuestra subordinación, es nuestra libertad. Ese es el precio de esa seguridad económica y de esa seguridad también social, ¿no? Porque sí, la mujer casada está como mucho, tiene un lugar en el mundo para acabar pronto, ¿no? Entonces nos dice Simón que la mujer necesita un esfuerzo moral más grande que el hombre para elegir el camino de la independencia, porque la tentación es también un obstáculo, y es el obstáculo más peligroso. O sea, la tentación, por supuesto, pues, de no ejercer tu libertad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ejercer tu libertad, pues, implica una angustia, claro. Y el hecho de subordinarte a un varón, a un marido que te va a, digamos, a cubrir como todas tus necesidades, pues es mucho más sencillo, ¿no? Pero las mujeres debemos de tener independencia económica, emocional, etcétera, que va a ser mucho más difícil, pero está bien, no hay problema. Y bueno, aquí lo voy a dejar. Quería hacer este video muy corto. Disculpen si se me van como las ideas de pronto, estoy enferma y también si mi voz está medio rara, pero bueno, no quería dejar pasar este sábado sin video. Les estamos preparando unas sorpresas, espero que pronto podamos darles a conocer un proyecto que vamos a emprender. Y bueno, si quieren saber más sobre la historia de las mujeres, revisen este apartado de Simone de Beauvoir, es muy muy interesante. Bueno, nos vemos, adiós.